Así que me disculparán si en algún momento me da algún ataque de alergia. Sí, creo que es este cambio de clima. Pero bueno, entonces vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Estaba escuchando las noticias del día de hoy sobre el anticipo del impuesto a la renta. Están indignados todos los La empresarios. Corte creo que lo suspendió, algo así estaba leyendo. No, la Corte les aprobó. Aprobó ¿se ¿Qué? acuerdan? Aprobó el anticipo del impuesto a la renta, sí. Entonces leí mal, no puede ser. Sí. Y hoy día también la Corte va a dar la resolución del caso Sobornos también hoy día. Sí. Sí, vamos a tener algunas sorpresas el día de hoy. Pero bueno, en todo caso, fíjense, leí un artículo, ¿no? Ya que estamos, digamos, un poco con el tema, ¿no? Yo siempre digo que mis temas salen en tiempo real, los casos prácticos. Y salió un artículo en donde justamente un abogado decía que había algunas opciones, ¿no? Por el tema de justamente el pago del anticipo. Uno era que era la vía constitucional, y bueno, y ese mismo día que leí el artículo salió la resolución de aprobación de la Corte Constitucional. Y la otra vía era por la Asamblea, ¿no? Decía, la Asamblea también puede sancionar este tema de decirle al gobierno que no aplique este tema del impuesto, de anticipo al impuesto a la renta. Entonces, perdón, un ratito. Que les dije que estaba alérgica, ¿no? Lo siento. Espero poder dar mi clase de corrido, porque si no, esto va a ser terrible. Y bueno, y entonces hoy día los empresarios, en contacto directo estaba el presidente de la Cámara de Comercio y hablaba sobre este tema, ¿no? Y decía, bueno, la periodista le preguntaba qué pasaba con si era legal o no, porque sigue teniendo un efecto retroactivo a mi criterio, ¿no? Porque hablan de empresas que hayan cumplido en el año 2019 una determinada base imponible, que son los 5 millones de dólares. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Y claro, y eso puede ser, bueno, el presidente de la Cámara no se pronunció exactamente, ¿no? Y dijo, la verdad es que nosotros pensamos que esto aquí es injusto, que no está acorde a la realidad, porque fíjense ustedes que tienen solo esta semana para hacer el pago. Fíjense eso. Entonces dice, nadie planificó, ¿no? Recuerdan que les hablé de la planificación tributaria. Entonces, fíjense en todos estos casos, o sea, las instituciones jurídicas que vemos, ¿no? Dentro de nuestro código tributario y qué pasa. Entonces, el principio de irretroactividad de la ley, sí, porque probablemente digan, es la base imponible, sí, pero en realidad tendríamos que ver si es que realmente estamos frente a un impuesto que está, digamos, siendo grabado también con eh, relación a un impuesto que ya está pagado, porque ya a estas alturas ya está pagado, el impuesto a la renta del año 2019, ¿no? Y que hayan tenido también ingresos en el año 2020. Eso es lo que nos incomoda, ¿no? A los tributaristas. Pues nos parece bastante injusto. Pero bueno, fíjense, tenemos la vía
contenciosa tributaria, en donde también podemos acceder a ella, precisamente por los temas reglamentarios tributarios, ¿no? Eso nadie lo ha dicho tampoco, pero es completamente factible. Bien. En la clase pasada estamos viendo el tema del proceso contencioso tributario. Bien, habíamos hablado de las pruebas y le decía que era mi parte favorita, ¿verdad? Habíamos dicho, bueno, qué tipo de pruebas podíamos aplicar, y a ustedes les mandé a hacer una investigación interesante, y habíamos dicho que existía un derecho probatorio y que la prueba tenía una finalidad, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de acumulación de autos, prueba, abandono, desistimiento y la sentencia. Es decir, ya, digamos, otras instituciones legales que también pueden concurrir dentro del proceso y que al final pues pondrán fin a nuestro procedimiento contencioso tributario, ¿verdad? Porque en el momento en el que hablamos de acumulación de autos y que habíamos visto que era poder agrupar en una sola pretensión, ¿verdad? Eh, porque estaban relacionadas, entonces el juez, pues obviamente, solamente será un solo proceso. En el tema de las pruebas, igual se practicarán las pruebas y luego de las pruebas, pues vendrá ya lo que es el aspecto resolutorio, o sea, es decir, en donde ya resuelve ese tribunal contencioso tributario, y puede ser la figura del abandono al desistimiento, ¿verdad? En cualquier momento puede operar, vamos a ver en qué condiciones opera el abandono y en qué condiciones el desistimiento. Finalmente, para concluir con lo que significa la sentencia, ¿no? Dentro de este proceso. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos prácticamente culminando este tema el procedimiento contencioso tributario, y bueno, y de ahí ya vamos a pasar a la unidad 4, que va a tocar los aspectos penales, ¿no? Pero bueno, como muchos de ustedes me han puesto algunos comentarios ahí que solo yo soy la que hablo solita, entonces ya estoy preparándoles algunas actividades que ustedes van a realizar en la unidad número 4, ¿sí? Y entonces yo ya no voy a hablar, van a hablar ustedes. ¿Qué les parece? Entonces, van a hacer trabajos más participativos y ya voy a ver cómo los organizo, ¿sí? Y que se den pues las acciones aquí dentro de la plataforma. Entonces, pero bueno, yo siempre digo que a mí me gusta, yo soy un poco paternalista, ¿eh? Como el Estado. Me gusta siempre dar yo la clase porque esta materia es bastante, digamos, difícil de comprender, ¿sí? Porque hay que conocer, digamos, todo el tema impuestos, ¿no? Y esa es una parte que ustedes no la han podido ver, digamos, eh, previamente, ni tampoco la van a ver posteriormente. Entonces, comentarles o comentar casos prácticos o que usted se imagine un presupuesto de lo que dice la norma, no se lo va a poder imaginar porque no es una cuestión fácil de imaginar, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, un padre que tiene una condición económica baja y que le voy a poner una pensión alimenticia, pues tiene unas condiciones que yo puedo prever y decir, bueno, puede ser el referente, bueno, el sueldo básico, ¿no? Etcétera. Que usted se lo puede imaginar. Igual para el que tiene mucho dinero o al que no tiene, cuál será la tabla, cómo se le aplica, o sea, que hay criterios que ustedes pueden manejar. Pero el tema tributario es bastante complicado, hay que saber el impuesto a la renta, hay que saber de tributos municipales. De hecho, por ejemplo, yo en mi carrera, yo vi municipal, lo vi aparte, ¿ven? Entonces, como una materia independiente, y ahí estaban los impuestos municipales, o sea, se veía, no en el derecho tributario vi derecho tributario 1, derecho tributario 2, y vi práctica tributaria, ¿ven? Entonces, había
digamos, varios espacios para conocer con amplitud la materia tributaria. Y una de ellas era precisamente el Código Tributario más la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que era lo que veíamos, porque municipal se veía mal. Fíjense, hoy es diferente, ustedes solamente ven el Código Tributario. Entonces sí se vuelve un poco complicado. Y claro, por eso yo, digamos, dentro de mi materia, me tomo pues esta metodología de poder, digamos, yo tratar de transmitirles los ejemplos, los casos, y cómo lo hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, les repito, me disculparán que estoy con la alergia terriblemente alborotada el día de hoy, hace frío. Y hoy me ha afectado más que antes. No sé qué ha pasado. Tal vez estamos, ¿cómo se llama? El polen y esas. Bueno, vamos a ver entonces. Retomemos. Bien. Entonces, como les decía, nos habíamos quedado en el tema de las pruebas y bueno, el proceso judicial, como habíamos dicho, se ocupaba de hechos y circunstancias, ¿verdad? Es decir, que vamos a identificar los hechos y vamos a verificar esas circunstancias que han ocurrido, digamos, en estos casos tributarios, ¿no? ¿Cuáles eran los que habíamos establecido en nuestras acciones, verdad? Ya habíamos dicho actos determinativos, actos resolutivos, eh, recursos, los temas de procedimiento de ejecución coactiva, bueno, todo lo que pueda ocurrir ahí, ¿no? Nulidades de los procesos, ¿no? Del proceso de ejecución, de la coactiva, nulidad del remate, de la subasta. Todas esas son las circunstancias o son los hechos que, digamos, podemos identificar dentro de nuestro procedimiento contencioso tributario que van a ir a ser debatidos por parte de las partes procesales dentro del proceso contencioso tributario. ¿Qué importancia tiene dentro del proceso? Pues tiende a proporcionar al juzgador el conocimiento de la verdad procesal, y ya habíamos hablado de este conocimiento de la verdad procesal, ¿verdad? Precisamente en el tema de las pruebas, ¿no? Habíamos hablado de que es ahí donde voy a probar qué hechos han concurrido, qué circunstancias han, digamos, están dentro de este proceso, todo lo que implica la verdad procesal, que habíamos dicho que la verdad procesal es todo lo que se encuentra dentro del proceso. Lo que está fuera del proceso no existe. No se puede presumir, no se puede invocar algo que no está dentro del proceso y que no se ha aprobado. Entonces, por eso es importante, como les decía, armar una estrategia, y su estrategia gira en torno precisamente a la aplicación de las pruebas. ¿Sí? Tengo un hecho y tengo una prueba documental, testimonial, pericial, ¿sí? Inspección, o sea, cualquiera de ellas, cualquier tipo de prueba, en donde va a validar esos hechos que van a constituir esa verdad procesal. Repito, si no está en el proceso, no existe, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, repito, no podré yo asumir que el juez ha dictado una sentencia equivocada, incompleta, porque él tenía que pensar o presumir tales situaciones. Eso no procede. Lo que está dentro del proceso y es lo que, por eso también hay pruebas previas, ¿no? Que se pueden realizar en función de poder, digamos, que no se pierdan esas circunstancias, esos hechos que, digamos, puedan deteriorarse en el proceso judicial. Y también tenemos aquellas pruebas que el juez también ayuda a que sean incorporadas dentro del proceso, ¿no? Entonces, es importante, digamos, tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, en el principio de verdad procesal,
¿no? Que es un principio eh, de todo proceso judicial, los jueces resolverán únicamente sobre los elementos aportados por las partes, lo que les estaba diciendo, ¿no? Únicamente aquello que puedo probar. Tengo un hecho y tengo un documento o un tipo de prueba que respalde o que realmente valide la existencia de ese hecho. Y eso será la verdad procesal. Los medios de prueba es el procedimiento o mecanismo utilizado para lo que queremos probar, ¿no? Y conocer la verdad procesal. Esto es forjar la convicción del juez y el resultado de la prueba, ¿ok? Entonces, como decíamos, los medios de prueba lo que busca es precisamente tener esa convicción del juzgador y que la prueba, pues, ha podido convencerlo de que ese hecho se ha producido y que ese hecho pues, producido ha surtido los efectos jurídicos que, digamos, han causado daño o han lesionado algún derecho, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con los medios de prueba. Las medidas preliminares de pruebas, ¿verdad? Medidas probatorias que se pretenden obtener anticipadamente, que también ya les acabo de hablar, es la prueba para resguardarla, ¿no? Para proteger realmente que no se vaya a deteriorar o no se vaya a perder, digamos, ese elemento probatorio, ¿no? Se presenta antes de la demanda, pudiendo practicarse la declaración de testigos, por ejemplo, o tiene como requisito que las personas o cosas a examinarse estén en peligro de desaparecer o desplazarse a otro lugar. Por esas circunstancias pues pueden, digamos, tomarse esas medidas preliminares de prácticas de las pruebas, ¿no? El ofrecimiento de la prueba, que es también, digamos, parte de este camino procesal, ay, el ofrecimiento de la prueba, ¿no? Que es el anuncio de los medios de prueba, ¿sí? Que es aquel acto procesal mediante el cual las partes enuncian eh, con fundamento y entrega el material probatorio que se comprometa a reproducir con sustento de sus pretensiones en la audiencia oral, da derecho a que la contraparte pida su exhibición en caso de no ser reproducida en dicha audiencia. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay varios elementos, ¿no? Y ustedes recordarán quizás cuando van a las audiencias, ¿sí? Eh, que existe pues el principio de contradicción de la prueba, ¿no? Entonces, la parte que le toque, digamos, hablar, por lo general va a ser demandado, perdón, el que demanda, ¿sí? Y él va a empezar, digamos, a establecer cuáles son sus elementos de prueba, ¿no? Y entonces exhibirá los documentos, es decir, dirá, aquí tengo la factura que no se consideró dentro de la auto de liquidación o de liquidación de los impuestos, ¿sí? Y entonces, señor juez, me permite exhibírsela a la otra parte, para que ésta la pueda verificar, ver que sea el documento cumpla con todo, porque fíjense ustedes, puede ser que la otra parte le diga, sí, pero esa factura no ha cumplido los requisitos del reglamento de comprobantes de venta, ¿sí? Y va a ser refutada. Y entonces, ahí, digamos, se produce. Y claro, estará las pretensiones, ¿no? Y habrán dicho o habrán justificado una y otra parte por qué es válida para uno y por qué es inválida para el otro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia del anuncio de los medios de prueba dentro del procedimiento contencioso tributario.
Bueno, y esto nos puede tomar algún tiempo, algunas horas, ¿no? Y si hay peritajes también, sí, o sea, sí es un proceso cargado de algunas pruebas, ¿no? Sobre todo el peritaje, les comenté y les dije, el peritaje era uno de los medios de prueba que de ley tiene que ir, ¿sí? La revisión contable o la revisión documental, ¿no? Es decir, de la veracidad y del cumplimiento de esos requisitos que deben de tener, digamos, esos documentos, como les decía, si es que la administración iba a atacar sobre la falta de requisitos o aplicación de los reglamentos sobre, por ejemplo, sobre la materia de comprobantes de venta, ¿no? Bien, en el momento dice que se anuncian los medios de prueba en sus respectivos escritos de demanda, de contestación o reconvención anunciarán, las partes procesales las pruebas que pretendan hacer valer en el proceso para acreditar los hechos alegados. Muy bien. Como les decía, van a tener que ser presentados dentro de la demanda, ¿verdad? Ya no hay prueba sorpresa, que eso es importantísimo decirlo. No hay pruebas sorpresas dentro de los procedimientos, hoy en día no hay. Tienen que estar adjuntados a la demanda y tienen que ser anunciados dentro de las audiencias, ¿sí? En la sumaria o en el procedimiento ordinario, en la fase pertinente, ¿verdad? De que se exhiban, digamos, estas pruebas, ¿no? Y en el momento también, fíjense ustedes lo importante que es saber de la contestación y la reconvención, ¿verdad? Porque ahí veremos si hay otros hechos, ¿eh? Que se incorporan, y voy al principio, ¿no? Se ocupa de los hechos y circunstancias. Entonces ahí tengo que buscar quizás otros elementos de prueba y tengo que ampliarlos o adjuntarlos precisamente para que se puedan evacuar todas las pruebas necesarias de los hechos que las partes, digamos, eh, puedan hacer mención eh, este, en los pertinentes escritos, ¿no? Y en los momentos, ¿no? Que les estoy indicando. Muy bien, ¿cuál será una regla general? Deberá ser anunciado de tal forma que permita que a la parte contraria conocer plenamente su contenido específico, explicando su pertinencia con relación a acreditar los hechos alegados. Fíjense ustedes que esto es algo muy importante, ¿no? Porque eso significa que quizás pueda ser que yo, como yo les dije, ¿no? Ya aquí en el proceso oral, nosotros no podemos ya poner mucho cuento, digamos así, ni ampliar, ni exagerar las cosas, porque hay que probarlas, ¿sí? Hay que probarlas, entonces tenemos que tener los elementos exactos, de tal forma que la verdad procesal se conozca, ¿no? Se conozca frente a hechos exactos. Es decir, y por eso les decía, en este proceso, al menos en este proceso, ¿sí? No es que puedo venir a hacer afirmaciones que no puedo yo contrarrestar con una prueba, ¿no? Ya eso no puede pasar, ¿sí? Caerá por su propio peso, y si hay hechos que yo cito y que no los puedo probar, pues entonces usted sabrá que está perdiendo el proceso, porque ha citado hechos que no tienen respaldo, no tienen fundamentos, no tienen las pruebas que necesita. No podrá compensar al juez. Es así de simple. Y fíjense, habla de la pertinencia, ¿no? O sea, es decir, no puedo decir yo, sí, lo que pasa es que, además de que me ha revisado mal los documentos, también me odia este señor. Entonces, no tiene relación ni pertinencia, ¿sí? Tendríamos que buscar efectivamente cuáles son los hechos producidos, y de los hechos producidos, qué es lo que ha pasado ahí. ¿Se consideró o no se consideró en la vía legal? Porque recuerden ustedes que este proceso es
de revisión legal, ¿verdad? Estamos revisando la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria frente a los contribuyentes y sus derechos. ¿Ok? Entonces, eso que no se nos pierda, por favor, porque eso es algo importantísimo. Sí, es algo muy importante. De hecho, será pregunta de examen. Miren que ya les voy diciendo. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? ¿No? Que es la revisión de la legalidad. Es ese control de legalidad, como siempre les he venido, es control de legalidad y efectivamente, pues, indudablemente la prueba tendrá que ser frente a la legalidad, fíjense ustedes, ¿no? ¿Y qué dijimos sobre la ley? Los hechos se prueban, el derecho no se prueba. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo yo tengo que manejar esta estrategia de presentación de mis pruebas, ¿verdad? Porque si vamos a decir, la ley dice tal cosa, la ley dice que yo tengo que tener una factura que no tenga tachones, por decirle, y hay una factura que está remarcado un número, por decirlo. Entonces eso el Servicio de Rentas Internas lo descalifica, ¿ven? Y dice que la factura no es válida. Por ejemplo, entonces vamos a entrar a discutir sobre eso, o sea, quizás decirle sí, se remarcó, porque quizás en el momento en que escribió, sí, pero eso no lo invalida, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que se considera? ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a considerar el juez si va a ser válido o no va a ser válido? Miren que les digo algo muy sencillo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y que se vuelve discutible en materia tributaria, ¿sí? En donde, digamos, estos documentos se hacen, a ver, les digo porque a mí me han hecho repetir 20 veces las facturas porque los contadores ven un número remarcado o que usted tenga una letra que, por ejemplo, se vea remarcada, ¿sí? Ya le ponen en sospecha y le dice, ¿sabe qué? Deme otra factura porque el Servicio de Rentas y Temas no la permite. ¿Ven? Cosas sencillas, pero pueden pasar dentro del proceso, pero por supuesto, ¿qué pasa? Sí. Entonces, bueno, hay que tomar en consideración, digamos, este tema de la pertinencia de la prueba en relación a los hechos alegados, ¿sí? Y entonces, y también en relación, como les dije, porque los hechos se prueban y el derecho no necesita ser probado. Y además que es conocido por el juez. Y por eso yo les decía, sí, que al menos los abogados tenemos por costumbre decirles, como usted conoce, señor juez, y como usted sabe, señor juez, sí, y en realidad creo que a nadie le gusta que le digan, o sea, ¿usted sabe o no sabe? Sí, porque prácticamente es eso lo que le cuestiona, ¿sí? Usted sabe, señor juez, tal cosa, usted sabe, señor juez, tal cosa, ¿sí? Lo que quiere decir es, la ley indica tal situación, ¿ya? Y este es el hecho producido, y esta es la prueba, ¿sí? Que le pertenece, que le es pertinente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esto es lo que debemos nosotros hacer, esto es lo que nos dice nuestro Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? Y bueno, y toda la teoría procesalista, ¿no? Si ustedes leen, ellos establecerán estos criterios en donde realmente se habla sobre la pertinencia a la prueba, donde se habla precisamente sobre el tema de los hechos o las circunstancias, cómo tienen que ser planteadas, ¿sí? Y cómo deben de ser. También es importante que ustedes lean algunos libros que existen ya sobre el tema de cómo preparar, digamos, todo lo que implica este tema procesal, ¿no? Ya tengo un libro por ahí, ya les voy a recomendar este libro que me compré justamente para hacer las estrategias legales, ¿no? Está dirigido un poco a lo penal, pero bueno, tributario tiene también de penal, ¿no?
Y aparte de eso también sirve para las otras materias, ¿no? Y sobre todo para esta tributaria, porque como les digo, es bastante complicada en el sentido de que hay que estructurar algunas pruebas, como por ejemplo la pericia, ¿no? Y la pericia sí necesita de muchos elementos, ¿no? Bien, formas de anunciar las pruebas testimoniales, ¿no? Se anunciará por escrito en la demanda, la contestación o la reconvención de cualquiera de ellas, ¿sí? Se identifica a cada testigo con nombres, apellidos, dirección domiciliaria, número de teléfono, correo electrónico. Se adjuntará la justificación de la comparecencia del testigo a la audiencia, y el extracto de los hechos sobre los que va a testificar por escrito. Fíjense ustedes, la prueba testimonial, y creo que yo les había comentado ya en alguna otra oportunidad, les decía, ya aquí en el sistema oral no hay cómo comprar testigos, ¿ven? Eso es una práctica, y es una realidad, no es algo que digamos ahora, se ve, es completamente factible poder determinar que eso pasa. Y yo les voy a recordar el caso en que el juez que me mandó a reformar, ¿se acuerdan la demanda? Que decía que que no había presentado en orden todo lo que decía el código, ¿verdad? Código de procedimiento. Estaban todos los requisitos, pero no estaban en el orden que quería. Fíjense ustedes que yo voy y hago, justamente se toma los testimonios de los testigos. Esto era en materia penal, de tránsito, básicamente. Pero sirve de ejemplo. Y resulta ser que la persona estaba sentada aquí, ustedes saben cómo eran antes los juzgados, bueno, no creo que sepan cómo eran antes los juzgados. Antes eran un poquito estrechos, para no decir bastante estrechos. Y en ese sentido, estábamos estrechos, estaba el secretario del juzgado tomando el testimonio, como debe ser, el juez a un lado, y nosotros las partes sentadas hacia el lado del frente, ¿no? Y entonces, Dios mío, avancemos. Entonces, fíjense ustedes que viene un testigo de la otra parte, de mi contraparte, ¿no? Y resulta ser que yo le tomo, digamos, las preguntas, ¿no? Las preguntas que me dice que tengo que presentar, ¿no? Le hago las preguntas y le digo, bueno, diga la declarante, si usted, ¿cuáles fueron los hechos que usted afirma haber visto? Y la persona pues está dando su testimonio y dice, de pronto yo estaba, nárralo como ella lo narraba, ¿no? De pronto yo estaba adentro de mi casa y escucho un impacto. Salgo al balcón y veo que este carro vino y se le cruza el pare y se le va encima. Entonces le digo, un momentito, sí, un momentito. ¿Usted vio o usted escuchó? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Usted me está diciendo que usted estaba dentro de su casa y que usted escuchó un impacto. Al salir, usted ya los vio impactados. ¿Cómo puede decir o cómo puede afirmar que esta persona se pasó el pare? ¿Verdad? Si me siguen, saben que es correcto. ¿Y saben lo que dijo la señora? Bueno, agárrese de la mesa, porque la señora dijo, a mí me dijeron que diga esto. Así es, Daisy. Veo tu cara. Imagínate. Entonces, para que ustedes puedan ver, siempre cuento este caso, ¿sí? Porque aparte de que me causa bastante risa, ¿sí? Ya después me causó risa, ¿no? Porque en ese momento la quería matar. ¿Ven? O sea, yo feliz de la vida porque era favorable a mí. Ese testimonio estaba absolutamente inválido. Pero fíjense ustedes lo que hizo el juez. El juez le dijo, cálmese señora, tráiganle un vaso de agua
y vuelve a explicar. ¿Ustedes pueden creer que el juez haga eso? Que desvirtúe el testimonio, ¿sí? Y en esa época era escrito, ¿sí? Pero hoy, en la oralidad, que se graban, ¿sí? Aquí ya no hay tiempo para que el juez le diga, vuelva a decir usted su declaración, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes lo mágico que es esto, ¿sí? Y yo digo lo mágico, porque claro, quienes tenemos ética, quienes practicamos el derecho y la justicia, ¿sí? Sabemos que la verdad procesal sale, ¿sí? Y que con una pregunta, con un cuestionamiento bien planteado, porque usted sabe los hechos, ¿sí? Que está probando, el testimonio se cae por sí solo, ¿sí? Entonces, esto un poco para que ustedes vean, porque yo conozco a personas que realmente argumentan cosas que, en definitiva, fíjense ustedes que en otro testimonio, en cambio se estaba declarando un cliente mío, en otro testimonio, yo estaba escuchando y obviamente estaba, digamos, asintiendo a lo que decía mi cliente porque, digamos, estaba narrando muy bien los hechos, ¿no? Tenía lógica, tenía sentido, entonces estaba así. Entonces hasta que un día, hasta que un momento viene y dice el abogado de la otra parte, dice, la abogada le está diciendo las respuestas. Y le dije, discúlpeme, pero yo creo que usted no está prestando atención. Preste atención al testimonio de mi cliente y hágale las preguntas que usted crea pertinentes. Pero no me mire a mí, ¿sí? Porque yo lo único que estoy haciendo aquí es respaldar a mi cliente, ¿sí? Nada más. Y le dije, y me llaman al juez en este momento, ¿sí? Porque el juez estaba tomándose el testimonio, pero estaba, digamos, en el despacho, obviamente, y le dije, venga y siéntese aquí para que usted mismo vea que aquí no pasa absolutamente. Era un señor mayor, casi lo mato de un infarto, porque no tenía que dejarme, ¿ves? Y yo estaba recién graduada, sí, estaba recién graduada, pero el señor no sabía, sí, no sabía que yo iba a la corte desde que tengo 2 años de edad, sí. Y entonces, claro, a mí no me iba a sorprender, ¿ya? Entonces, fíjense, pero usted tampoco se puede dejar sorprender. Entonces, fíjense la importancia, por eso le digo la importancia de las prácticas de las pruebas, ¿sí? Las prácticas de las pruebas, y eso amerita mucha concentración, amerita saberse absolutamente todo lo que, todos los hechos y obviamente todos los articulados y derechos que, digamos, están siendo defendidos por usted, ¿sí? Siendo defendidos por usted. Entonces, fíjense ustedes lo valioso que son estos 3 elementos, ¿sí? ¿Cómo se debe anunciar esa prueba testimonial? ¿Quién es esta persona? ¿Sí? Y claro, como les decía en el testimonio de esta persona que dijo, a mí me dijeron que diga esto, este, la señora era una testigo pertinente, porque sobre la casa de ella se fueron encima los carros, ¿sí? Y le afectó la puerta de su casa. Es decir, tenía un derecho, ¿no? Para determinarse porque alguien tenía que pagarle, digamos, los perjuicios causados. ¿Ven? Y claro, la señora es muy pertinente en su testimonio. Era una persona, era un testigo, era válido, sí, pero no tenía por qué venir a mentir. Sí, tenía que venir a decir, ¿sí? Que ella no había visto, no que había escuchado el impacto, pero no podía testificar y acusar, ¿sí? Porque fíjense ustedes, hace una acusación, o sea, yo vi cuando el vehículo se le vino encima porque se pasó el pare, ¿ya? Se pasó el pare. Usted no pudo haber visto, señor. Usted dice que usted estaba adentro y que usted escuchó. Y usted o escuchó o vio. Usted no dijo jamás que estaba en el balcón de su casa y que del balcón de su casa usted alcanzó a ver que el pare, y no había ningún pare, ¿eh? Ojo, mandaron a poner un pare ahí, ¿ya? O sea, para que ustedes vean que hay que estar en todas,
y hay que saber, eh, porque fíjense ustedes que mi madre, en cambio, trabajó en la comisión de tránsito, ¿ven? Entonces, yo sabía que ahí no había un pare. Entonces fui a certificar y le dije, dígame que aquí recién usted puso el pare después del día del accidente. ¿Ven? Las pruebas. Entonces, para mentir hay que saber mentir, ¿sí? Pero fíjense, la verdad pues sale. Entonces yo siempre cuento esto, ¿no? Porque a veces, como abogados, y les cuento un poco para que ustedes no se desanimen, porque hay épocas en las que uno como abogado a veces se cuestiona muchísimo, ¿sí? Se cuestiona si esta es la carrera, si usted hace lo correcto, si usted a veces siente, ¿sí? Yo por eso siempre les digo, la ley no es instrumento de venganza, por eso hay que saber controlar las emociones, y por eso es que todo el mundo dice que nosotros no tenemos sentimientos, porque tenemos que saber controlar nuestras emociones. Hay cosas que nos indignan, ¿verdad? A mí me indignaba, ¿sí? Esta situación que me mandaron a poner el pare, que mintiera esta persona y que el juez encima le diera otra oportunidad, o sea, perdón. Entonces, indigna, ¿no? Indigna quizás, y quizás nos llega a cuestionar tanto, ¿no? Porque, claro, uno dice, o sea, ¿por qué hay abogados que no son éticos? ¿Eh? Que no son justos, ¿sí? Y que por querer ganar, ¿sí? O por querer ofrecerles ganar a su cliente a toda costa, ¿sí? Manipulan estas fases del proceso. No te preocupes que el juez no le va a hacer nada a esta testigo. Le va a dar todas las oportunidades, le va a decir las cosas. La señora no iba al psicólogo, iba a presentar su testimonio. Por eso es importante que nuestros testigos estén bien preparados, ¿sí? Bien preparados. No significa que estén adoctrinados en contra de la verdad. ¿Ah? Ojo, que no es lo mismo, ¿sí? Tienen que estar bien preparados al momento de narrar sus hechos, ¿sí? Como son las cosas, como verdaderamente pasaron, ¿sí? Porque es lo que les digo, o sea, si usted tiene al mayor de los delincuentes y lo tiene que defender, usted lo tiene que defender hasta donde lo puede defender, ¿sí? Hay hechos que se probarán solos, ¿sí? Y que definitivamente no podré convencer al juez de que sea inocente, ¿sí? Pero digamos, podré convencerlo de que no le dé una pena máxima, ¿sí? Porque quizás concurren atenuantes, pero sí, sí hay que ser justos, ¿sí? Y alguien tiene que pagar por algo que hizo mal, ¿sí? Porque su conducta es contraria a la norma. Eso usted no lo puede ocultar. Eso entiendas, ¿sí? Eso no se puede ocultar. Eso saldrá a la luz y, porque fíjense, en la realidad, ¿sí? Hay gente buena y hay gente mala. El bien y el mal existen, ¿sí? El bien y el mal existen. Igual que lo tributario. Evasores existen. Gente que quiere pagar menos impuestos existe. Por favor, sí hay, ¿sí? Y tenemos que descubrir esa intencionalidad y tenemos que hacer que esto de aquí, digamos, se dé dentro del marco de la ley. Se dé dentro del marco de la ley. Que hay situaciones abusivas por parte de la administración tributaria, ya comentamos algunos casos, ¿no? En donde efectivamente podía producirse, ¿sí? Sabemos que estamos expuestos a la politización, estamos expuestos a la corrupción, estamos expuestos a algunos temas, ¿no? Pero, señores, yo les digo, la ley es absolutamente posible y es absolutamente clara. Y yo les decía, ¿no? Les decía, el juez, cuando les hablaba del juez, ¿no? El juez se da cuenta de todo, ¿sí? El juez se da cuenta de todo. Ya les puse este caso, ¿sí? Y definitivamente, bueno, ya ustedes saben que yo he vivido con un juez, ¿no? Con mi padre, que estuvo 29 años en la función judicial, eh,
Y claro, y a veces me parecía extraordinario, decía, ¿cómo puedes llegar a la verdad procesal, no? Entonces, y él me decía, aquí vinieron y me mintieron. ¿Ven? Aquí este testimonio estuvo mal. Y esto. Y se dan cuenta de todo. Se dan cuenta de todo. ¿Sí? Saben quién está mintiendo, quién está. No necesito saber todas estas cosas que también son importantes leerlas, ¿no? El lenguaje corporal, ¿sí? Si usted ve como esta señora, ¿no? Yo la veía bastante nerviosa. Y claro, yo estaba detrás de ella, pero ustedes ven que yo tengo un tono de voz que la intimidaba. Entonces yo decía, diga la declarante, ¿ven? Con un tono firme, ¿no? Si usted vio o usted escuchó. Y claro, al ser la pregunta tan tajante y al ser la pregunta tan exacta y con un tono de voz firme, ¿ven? O sea, dígame la verdad, era lo que le decía detrás, ¿no? Y claro, la señora se intimidó, ¿ya? Se intimidó y sintió temor. ¿Pero por qué sintió temor? Estaba mintiendo, ¿ya? Porque estaba mintiendo y su mente estaba confundida de los nervios que no podía estructurar, ¿ven? Cuando van a mentir, no se mantiene la mentira. Hay frases contradictorias y ahí cayó la frase contradictoria. Entonces, fíjense ustedes la prueba testimonial, lo enriquecedora que es, lo importante que es y usted no puede desperdiciarla. Cuando hay testigos, yo me pongo feliz. Y yo les dije que era una bruja, ¿verdad? Entonces yo me pongo feliz porque yo digo, esta es mi oportunidad. Sí, esta es mi oportunidad. Y fíjense que aquí dice, ¿no? Aquí dice, se adjuntará la justificación de la comparecencia del testigo a la audiencia y el extracto de los hechos sobre los que va a testificar por escrito. Es decir, que ellos ya me dicen qué fue lo que vio, qué fue lo que escuchó, cómo lo va a validar. ¿Ven? Entonces, esto es mágico, ¿sí? Es mágico si usted realmente sabe aprovechar, ¿verdad? Este tipo de pruebas. La forma de anunciar la prueba testimonial, y usted dice, fulano de tal, muy bien, ven aquí, llama a su cliente, y usted le dice, ¿y quién es fulano de tal? Dígame y explíqueme qué participación tuvo. Bueno, fulano de tal cuenta los hechos, no. Su visión, de su lado. Porque ya del otro lado yo ya lo sé porque ya me lo anunciaron. Y ya sé sobre qué va a hablar, qué le van a preguntar. ¿Sí? Entonces, muy bien, ya, está muy bien. Pero aquí han omitido esto. Entonces yo voy con mis preguntas, porque a mí también me toca preguntar, ¿ven? Ahí, entonces yo digo, ¿a qué hora me toca a mí? ¿Sí? ¿A qué hora me toca a mí? ¿Para qué? Para aprovechar la prueba. Para aprovechar la prueba, ¿no? Entonces, muy bien, fíjense lo maravilloso que es el tema de la prueba testimonial. Bueno, yo les mandé hacer un trabajito sobre las pruebas, ¿no? Unos comentarios. Entonces, espero que estén así de bonitos e interesantes como los estamos tratando hoy. Muy bien, entonces, forma de anunciar la prueba pericial. Vamos a ver la pericia. Entonces, se anunciará en el mismo escrito de la demanda. Ya sabemos que siempre anunciamos las pruebas, ¿no? En la contestación, en la reconvención, bueno, dependiendo de cuál es el acto, digamos, procesal en el que estemos, ¿no? Justificando los motivos por los que se hace necesaria la práctica de la experticia, ¿sí? Determinando con precisión el objeto de la pericia. Fíjense ustedes, determinando con precisión el objeto de la pericia. Entonces, si yo les decía, ¿no? La factura está, digamos, remarcada, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, el perito va a determinar si ese es quizás la caligrafía que siempre se ha venido manejando, digamos, esta persona, o si realmente está configurado en uno de los hechos que establece el reglamento, en el que dice que no puede ser eh, que no puede ser digamos, validada o administrada en ese sentido, ¿no?
Esto me tiene loca. Bien, entonces, como les decía, entonces en el tema de la pericia, si es que aplica o no aplica lo que dice la ley, ¿no? En ese sentido. Eh, Bien, y les explicaba el tema de la pericia, que era importante dentro del procedimiento contencioso tributario, porque ustedes vieron, ¿verdad? En la parte sustantiva, nosotros vimos, ¿verdad? La importancia de llevar contabilidad, ¿sí? A quienes están obligados a llevar contabilidad, o llevar registros o libros, ¿verdad? Y yo les decía que inclusive las personas naturales, por ejemplo, yo les decía, en mi caso, ¿no? Les decía, yo a veces facturo, sí, porque doy otras capacitaciones, sí, y tengo otros clientes también, ya, no facturo en grandes dimensiones, pero facturo, ¿ya? El tema es que para poder yo también tener un orden, yo tengo que llevarlo y decir, bueno, este trabajo lo hice, costó tanto. Esto cuánto de IVA, cuánto de retenciones del impuesto a la renta. ¿Para qué? Para poder hacer mi declaración consolidada, ¿verdad? En el momento en el que me toque hacer mi declaración. Entonces, fíjense ustedes, la pericia se vuelve importante dentro del proceso contencioso tributario. Eh, es una de las pruebas que, repito, va a ser practicada siempre, ¿sí? Y podemos hacerlo, pues, por los temas documentales, es decir, de contenido, ¿verdad? Contable, o podemos hacerlo también por los aspectos, digamos, que puedan tener importancia, por ejemplo, el tema de, de una, eh, de una empresa, digamos, fantasma que haya emitido algún comprobante de venta, bueno, algunas situaciones que, digamos, podrían darse o producirse, digamos, que sea contrario a la ley y que necesitamos validarlo a través de una pericia, ¿no? Entonces, pero la más común es la pericia contable, ¿no? Entonces, asimismo la presentamos y le darán pues el tiempo y el espacio. Ya vimos el tema del peritaje, ¿verdad? El perito tiene que ser posesionado, tiene que cumplir los requisitos de ley, y tendrá que presentarse a dar su resultado, porque fíjense que no es que va a explicar cómo hizo el peritaje, va a dar el resultado. Bueno, del examen de esta contabilidad podemos ver esto, ¿no? Entonces, hacia allá va, digamos, esto de aquí, ¿no? Esta pericia, esta práctica, esta prueba. Como yo les decía, en algún momento les conté un caso de una amiga que es perito contable precisamente, y ella me explicaba y me decía, me dan solo 5 minutos para hablar. Quizás no son los 5 minutos necesarios, pero en sí lo que se va a ver es la conclusión, ¿no? Bueno, dígale al juez si es que, ¿qué fue lo que reflejó en ese informe? Si nos gusta o no nos gusta, ya tuvimos la parte para poderlas impugnar, ¿verdad? O se impugnará, digamos, en el momento en el que se exhiba o se practique la prueba y decirle, señor juez, yo voy a impugnar este peritaje porque me parece que le falta esto. Entonces, esa es la importancia de esta prueba. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí porque como tengo clase con otro curso, entonces no les puedo dar, digamos, un poquito más. Pero bueno, nos falta poco. Chicos, gracias por estar aquí. Por favor, no se olviden de revisar la plataforma. Ya les voy a cargar el trabajo de esta semana, que vamos a ver el caso Novoa. ¿Ok? Entonces ahí se los voy a mandar a leer. Y lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Ok? Entonces, ya les voy a enviar a través de la plataforma, les voy a cargar el archivo para que lo vayan leyendo, ¿sí? Y ya les voy a decir cuáles son las indicaciones, porque en realidad lo que quiero que hagan es que extraigan la estrategia legal que planteó el abogado de la defensa, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Chao.